Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Seamos reverentes. Seamos reverentes ante el Señor. Silencio, Probad y ved. Historia de hoy: un coche para Dios. ¿Qué pasó? No sé, algo se averió, no sé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta es la tercera vez que nos dejan en la calle. Vamos a tener que pensar en comprar algo más nuevo. Y ahora no estamos en situación económica para cambiar el auto. Sí, podemos utilizar nuestros ahorros para comprar algo más nuevo. Pero primero tenemos que llamar al auxilio para que nos socorra de este lugar.
Al día siguiente con mi esposa fuimos a una agencia de autos para ver los precios y condiciones de pago. ¿Hola? Sí, soy Daniel. Dígame. Oh, por Dios. ¿Qué pasó, Daniel? Un momento, por favor. Doña Elisa, la dueña de la casa donde nos reunimos con el grupo pequeño, falleció. Ay, falleció. Qué pena. Oh. Un momento, por favor. Ya salimos para allá a ver en qué podemos serle útil. Vamos a tener que buscar otro salón. No vamos a tener donde reunirnos. Vamos a construir un buen salón y en este terreno. Así nunca más tendremos problemas con el lugar para reunirnos. ¿Y cómo lo vamos a construir si no tenemos el dinero? Sí, tenemos el dinero, porque en lugar de comprar ese auto, vamos a construir una casa para Dios. Durante 3 meses, nuestro grupo se reunió en el mismo local de la construcción. El trabajo de Dios se fortaleció con la ayuda de todos, a punto de realizar 2 bautismos en nuestra pileta. Este salón nos sirvió como casa de Dios durante 5 años, hasta que conseguimos comprar un terreno e hicimos una gran campaña para la construcción de una iglesia definitiva. Hoy tenemos más de 50 miembros en nuestra iglesia con todos los departamentos funcionando plenamente. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Les traigo una invitación para todos los niños que están hasta la edad de 10 años. Así es que escuchen muy bien. Les estamos invitando a un encuentro especial con Jesús. Sí, este viernes a las 7:30 de la noche por Zoom. En este encuentro especial usaremos 30 minuticos para recibir el sábado, aprender un cantico nuevo, agradecer a Jesús por la vida, escuchar una historia y también estudiaremos sobre cómo podemos estar seguros de que Dios existe. Así es que por favor invita a todos tus amiguitos, a todos tus primos, a todos tus vecinos que están en esas edades para que vengan y experimenten este encuentro especial con Jesús. Si gustas, tú puedes venir en tus pijamas para que estés más cómodo. Y si todavía no has cenado, no te preocupes. Tú puedes traer tu cena contigo. Lo importante es que vengas y experimentes este momento especial, este encuentro especial con Jesús. Estaremos compartiendo la invitación juntamente con el link por todos los grupos de WhatsApp. Pero si no te llega esta invitación, pregúntame a mí, le puedes preguntar a Araceli Lemos o le puedes preguntar al pastor Ben Saken. Lo importante es que vengas y nos acompañes. Así es que te esperamos este viernes a las 7:30 de la noche por Zoom. Adiós.
caminando voy contando, compartir de su amor donde quiera que voy, caminando para ser como él. Caminando voy contando la palabra fiel, el amor de Dios. Caminando voy contando lo que Dios puede hacer por ti. Caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí. Caminando voy contando porque quiero ser como Jesús. Oh, 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 amor y respeto a los demás. Caminando voy contando el perdón obtener y también otorgar el servicio, obediencia y bondad. Caminando voy contando la palabra fiel, el amor de Dios. Caminando voy contando lo que Dios puede hacer por ti. Caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí. Caminando voy contando porque quiero ser como Jesús. Caminando voy contando la palabra fiel y el amor de Dios. Caminando voy contando lo que Dios puede hacer por ti. Caminando voy contando lo mejor de ti, lo mejor de mí. Caminando voy contando porque quiero ser como Jesús. Hola niños, bienvenidos a Sumérgete. Es tiempo de ir más profundo en el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad les voy a contar lo que le pasó a Pedro y a Pablo. Ellos eran muy amigos y sus papis también eran amigos, así que siempre estaban juntos. Ellos estudiaban juntos, fueron juntos a la misma escuela y cuando fueron creciendo también se graduaron juntos. Ellos siempre hablaban del futuro y de lo que iban a estudiar. Cuando terminaron sus clases, junto con sus papis se fueron de vacaciones y ellos estaban tan contentos. Pero al despedirse, Pablo le dijo a Pedro que iba a irse a otra ciudad donde vivían sus
primos por un tiempo y que después regresaría. Pero eso no pasó. Pablo se quedó viviendo en la misma ciudad que sus primos. ¿Y quieren que les cuente algo, niños? Él comenzó a juntarse con personas que no eran muy buenas y lo desanimaron de estudiar. Y él ya no quería estudiar. Y cada vez se ponía peor y peor. Ya no quería trabajar tampoco. Y pasaron los años y los años y él no mejoraba su actitud. Mientras que Pedro había estudiado para ser un abogado y él quería llegar a ser un juez. ¿Y saben qué pasó? Se le cumplió el sueño. Él llegó a ser un juez y estaba tan contento por eso. Y le daba gracias a Dios porque había podido cumplir su sueño. Cierto día, cuando él estaba trabajando y recibiendo a la gente en el juzgado, vio un hombre que estaba entrando. Y cuando lo vio, pensó, yo creo que conozco a esta persona. Y cuando lo miró bien, era su amigo Pablo que estaba entrando para ser juzgado. Él era el acusado. Y cuando escuchó de que lo acusaban de robo. Él había robado y tenía que pagar lo que había robado. En ese momento, Pedro se sintió muy mal y muy triste por su amigo, pero él sabía que tenía que cumplir su deber como juez y dar la sentencia. Así que cuando dio la sentencia, Pablo se quedó pensando, yo no tengo esa plata y si no pago voy a ir a la cárcel. Pero ¿saben lo que hizo Pedro? Pedro se levantó de su silla, se acercó a su maletín y sacó su chequera y escribió la cantidad que tenía que pagar Pablo. Luego se acercó a Pablo y le entregó el cheque y le dijo, Pablo, paga lo que debes y estás libre. Pablo no podía creer que su amigo hubiera pagado la deuda por él, a pesar de que él había sido desobediente y no había hecho las cosas bien. Pero Pedro le dijo, Pablo, yo te amo, Dios te ama, quiero que cambies, quiero que regreses a los buenos caminos. Y Pablo lo abrazó y le dijo, ya no quiero volver a ser lo que era. Voy a regresar a la iglesia. ¿Saben, niños? La historia de Pedro y de Pablo me recuerda lo que hizo Cristo por nosotros. Él un día vino a esta tierra a morir por nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, la paga del pecado era la muerte. Ellos tenían que morir eternamente y ya nunca más vivir. Pero cuando Cristo les dijo que Él iba a morir en su lugar, ellos se pusieron muy tristes. ¿Saben, niños? Antes de que Adán y Eva pecaran, el mundo era muy bonito. Los animales vivían en paz, bien contentos. Pero después que Adán y Eva pecaron, los animales cambiaron y se peleaban unos con otros y otros se pusieron bien malos. El león comenzó a pelearse con otros animales. Y no solamente eso, sino que también las lindas flores que Dios había creado se comenzaron a marchitar y a morir. Ya el mundo no era igual desde que Adán y Eva pecaron. Todo cambió. Ahora nosotros nos enfermamos y también envejecemos y también morimos. Y todo es por causa del pecado. Pero gracias a que Jesús vino como un bebito a esta tierra para vivir entre nosotros y sacrificar su vida, nosotros
podemos llegar a tener vida eterna. Miren, yo sé que se lo saben de memoria, seguro. Vamos a leerlo juntos. Miren, en Juan 3:16 dice, a ver conmigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a que Cristo vino como un bebito a esta tierra, nosotros podemos tener vida eterna. No solamente eso, sino que Jesús, cuando vivió en esta tierra desde niño, Él se portaba bien y obedecía todo lo que su papi le decía. Y también obedecía lo que su Padre Celestial le pedía. Y después, cuando estuvo un poco más grande, en Juan 1:14 dice, Jesús, cuando se hizo hombre y vivió entre nosotros, le enseñaba a la gente, le enseñaba sobre su Padre, sobre el amor de su Padre, cómo había que confiar en Dios. Miren, dice, les enseñó a confiar en Dios. ¿Y qué más? Y siguió los planes de Dios para su vida. Jesús en esta tierra siempre fue obediente. Pero lamentablemente, un día, Él murió. Pero Él sabía que tenía que entregar su vida por nosotros. Pero la buena noticia es que al tercer día un ángel removió la piedra. ¿Y saben qué pasó? Jesús salió del sepulcro, resucitó. ¿Saben por qué resucitó? Él resucitó porque Jesús recibió el castigo que nosotros merecemos por nuestra desobediencia, pero también resucitó para enseñarnos que un día nosotros también vamos a resucitar. Yo no sé si tú conoces a alguna persona que murió, de repente alguna persona cercana, o escuchaste de que alguien murió. Todas las personas que murieron amando a Cristo y obedeciendo lo que la Biblia dice, el día que Cristo venga en las nubes de los cielos, ellos van a resucitar, igual que Jesús resucitó. Esa es la buena noticia que tengo para ti hoy. Mira, Jesús nos ofreció el premio a nosotros. Jesús recibió el castigo por nosotros. Nosotros tendríamos que haber muerto para siempre porque hemos desobedecido, pero Él recibió nuestro castigo y en vez de eso, Él nos dio como regalo la vida eterna si nosotros somos obedientes. Nos ofreció el premio, nos dio lo mejor que Él tenía, que era su vida. Él merecía vivir porque fue obediente a Dios y Él nos dio ese regalo a nosotros. Él pagó por nuestros pecados y por su obediencia nos brinda ese premio de la vida eterna a nosotros. Jesús volvió a la vida demostrando que Dios es más poderoso que Satanás. No se quedó en la tumba. Él al tercer día resucitó. Y el cielo es una promesa segura, porque así como Cristo resucitó y fue al cielo, un día va a venir en las nubes para llevarnos a nosotros también con Él al cielo. Mira, yo te dije hace un momentito que Jesús les enseñó a las personas a confiar en Dios. Y también les dijo cuáles eran los planes que Dios tenía para Él. Algunas personas no lo entendieron, pero Jesús siguió los planes de Dios para su vida. Yo te voy a decir algo. Dios también tiene un plan
para tu vida. ¿Tú te imaginas? Dios tiene un plan para tu vida. ¿Tú sabes cuál es? Mira, si todavía tú no sabes cuál es el plan para tu vida, ora todos los días, estudia la Biblia y siempre pregúntale, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Y a través del estudio de la palabra de Dios, tú vas a poder descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida. Ahora vamos a terminar orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a encontrar cuál es ese plan que Él tiene para nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ante todo queremos agradecerte, Señor, porque un día tu Hijo vino a morir por nosotros, vivió en esta tierra y resucitó, Señor, y ahora está en el cielo. Y eso nos da la seguridad de que un día volverá por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser obedientes cada día y ayúdanos también a descubrir cuál es ese plan que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, ahora nos vamos a tener que despedir, pero pronto nos vamos a encontrar nuevamente para sumergirnos bien profundo y aprender más sobre la palabra de Dios. Bye. Son muchos desafíos que vivir. Paro para oír lo que la voz de Dios me va a decir. Es tanta la presión que tengo que enfrentar, pero fortaleza mi Padre me dará. Yo quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada espera, fiel a su palabra que me enseña, fiel a cosas grandes y pequeñas. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande que un día inundó mi corazón. Yo puedo triunfar, pues alguien ya venció en mi lugar. Puedo en él confiar, su mano me dará seguridad. Si viene tentación, comienzo a cantar su eterna fortaleza me alcanzará. Yo quiero ser fiel en toda prueba, fiel a cada instante, en cada espera, fiel a su palabra que me enseña, fiel en cosas grandes y pequeñas. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande que un día inundó mi corazón. Dios poderoso, Padre glorioso, envía en mi auxilio tu ángel más poderoso. Yo quiero ser fiel en toda prueba, no por una simple obligación, sino en respuesta al amor tan grande, al amor tan grande.
Es un gozo poder estar juntos en esta hora para estudiar la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias en esta hora porque nos permites el abrir tu palabra con libertad para poderla estudiar. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos ser fieles exponiéndola. Y te rogamos también que tu Santo Espíritu pueda tocar las mentes y los corazones de las personas que están viendo este estudio. Gracias, Señor. Son favores que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio es ¿Has vuelto a nacer? Y vamos a ver cuáles son las señales de aquellas personas que han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. Cada cierto tiempo es bueno ir al médico para hacerse un chequeo general. Sí, si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas. Porque cuando vas al médico, el médico te va a dar una serie de pruebas, de análisis que necesitas para poder comprender cuál es la condición que está tu cuerpo. Necesitas hacer eso. Porque a medida que va pasando el tiempo, y no necesariamente, tú vas sintiendo que tu cuerpo se va envejeciendo y, de paso, todos los días envejecemos un poco más. Y muchas cosas se van descomponiendo en el cuerpo. Y es necesario hacerte las pruebas que el médico te va a dar para poder saber cuál es el estado verdadero de tu cuerpo, cuál es tu condición física. Cuando vienen los resultados, el médico te dice, sí, acá hay un problema, acá hay esto, y te da la solución. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Todos nosotros queremos que nuestra vida espiritual esté óptima. Queremos estar sanos espiritualmente. Porque, querramos o no, tenemos una vida material, pero también tenemos una vida espiritual. Y esa vida espiritual también se malogra, también se enferma y muchas veces también se muere. Y es sumamente importante como cristianos que nosotros podamos estar conscientes de que necesitamos hacernos lo que en inglés se dice un reality check, para que podamos saber dónde nos encontramos en nuestra vida espiritual. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Jesús, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, él tiene una entrevista. Ustedes conocen esa historia. Él tiene una entrevista con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo es un principal de la sinagoga de aquel entonces. Es un líder religioso. Es un hombre que ha conocido las cosas de Dios. Está teniendo un diálogo con Jesús. Y Jesús no entra necesariamente en una discusión con él, sino que le va a dar declaraciones muy enfáticas sobre la necesidad que tenía este hombre, que sabía que había estado muy familiarizado con las cosas de Dios, con todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero habían cosas que él todavía no entendía. Y fíjense la cantidad de tiempo que había pasado tratando con las cosas de Dios. Y en ese diálogo Jesús, en el capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 3, Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La expresión que Jesús utiliza, de cierto te digo, hoy día nosotros no hablamos así. Pero esto es una traducción de el griego. La expresión de cierto te digo es una afirmación que Jesús está diciendo. Lo que te voy a decir es la pura verdad. No estás sujeto a error, no hay absolutamente nada de mentira. Tú puedes tomar esta declaración como 100% cierta. Ahora, si era importante para Nicodemo en el pasado, tiene que ser importante para nosotros en este tiempo. Porque la declaración que Jesús está dando es una declaración sumamente importante.
Nicodemo, lo que te estoy diciendo es la pura verdad. Y ahí le dice, el que no nace de nuevo, nacer de nuevo. Por eso el título de nuestro estudio en esta hora es, ¿has nacido de nuevo? Nacer de nuevo. Nicodemo no sale con una historia, con una respuesta rara, cómo un hombre siendo viejo puede regresar al vientre de su madre y nacer. Y él sabía que eso era algo imposible. Pero Jesús no le estaba hablando del aspecto físico, sino Jesús le estaba hablando de un aspecto de su vida espiritual. Ahora, hay una conexión entre tu vida espiritual y tu vida física también. Y entonces Jesús le está diciendo, ¿sabes qué cosa? Tú vas a necesitar saber que necesitas nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seamos honestos, no todos nosotros queremos llegar a entrar al reino de Dios. No todos nosotros tenemos esa esperanza de ser un día ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué es lo que generalmente se dice a las personas cuando estamos en un funeral? Todos esperamos de que esa persona haya tenido una vida tan buena, que haya tenido una relación tan especial con Dios, que en su vida le haya dado un lugar a Dios. No cualquier lugar, porque el mismo Jesús te dice que necesitas darle el primer lugar. Toda la gente quiere llegar al reino de los cielos, pero no todos están interesados en darle a Jesús el primer lugar en su vida. Si aquí en la tierra Jesús no era importante, o era simplemente pasajero, o era simplemente alguien a quien yo recuerdo una sola vez por semana y después vivo mi vida, piensa tú, ¿por qué nosotros tenemos el deseo de llegar a vivir en un cielo donde solamente se rinde pleitesía a Jesús todos los días, en cada momento y en cada segundo? El cielo entero le da pleitesía a Jesús, porque Jesús es Dios, pero Jesús es el creador. Ahora, en relación a nosotros, los seres humanos, Jesús es nuestro Salvador, porque vino a este planeta, vino a morir por nosotros, vino a pagar el precio de la culpa y de la condenación que nos correspondía a nosotros. Pero no solamente es nuestro Salvador, Jesús es nuestro sustentador, porque te salva, pero también te sostiene a lo largo de tu vida. Jesús no puede ser una figura borrosa, imprecisa. Jesús no puede ser simplemente alguien del cual tú te acuerdas una vez. Jesús tiene que ser el centro absoluto. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes han escuchado que nosotros en esta tierra, si somos cristianos y le hemos entregado la vida a Jesús, necesitamos que a medida que el tiempo avanza, el carácter precioso de Jesús se posesione de nosotros. La manera de ser, su manera de pensar, su manera de hablar, lo que oía, la manera de cómo él apreciaba las cosas, su conducta. Por eso es que nosotros utilizamos la palabra cristiano. A veces es totalmente contraproducente. Dice, yo soy cristiano. ¿Pero qué significa ser cristiano? Cristiano significa ser alguien que sigue las enseñanzas de Jesús, no en la teoría, sino en la práctica. En la práctica. El cristianismo no es simplemente un rótulo que nosotros nos ponemos. El cristianismo tiene características y esas características están basadas en la realidad de un ser llamado Cristo. Por eso es que nosotros decimos somos cristianos. No tiene sentido decir yo soy cristiano si en realidad no vivo las enseñanzas de Cristo en mi vida. Necesitamos nosotros pensar en eso. El cristianismo no es una teoría. El cristianismo es una realidad viva, latente. El cristianismo se hace manifiesto todos los días o simplemente no se hace manifiesto o simplemente no aparece.
Por eso es que Jesús a este hombre, a Nicodemo, que según él era alguien experimentado en las cosas de Dios, le está dando con toda claridad, le está dando luz, pero a la vez le está dando la clave. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tan simple como eso y tan radical como suena. Vuelvo a repetir. El día que nos morimos, nosotros tenemos la idea, el sueño de que cuando resucitemos, tendremos la oportunidad de volver a vivir para pasar el resto de la eternidad con Cristo. Porque no tiene sentido. Aquí en esta tierra, Cristo era simplemente un nombre y nada más. Y yo me encontraba con Cristo el día que iba simplemente a una boda, o de repente me encontraba con Cristo cuando iba a un funeral, o de repente cuando iba a alguna actividad religiosa, llámese Navidad. No, Cristo es una realidad latente todos los días. Si algún día nosotros vamos a ser herederos del reino de los cielos, nosotros necesitamos hoy día reflexionar en las palabras de este Cristo. Pero ahí en el mismo capítulo, en el capítulo 3 y en el versículo 5, le amplía el concepto a Nicodemo. ¿Qué cosa es lo que le dice sobre este nuevo nacimiento? Porque ahora le va a decir qué es este nuevo nacimiento. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo. Otra vez la expresión, de cierto, lo que te estoy diciendo es simplemente la verdad, la pura verdad, no hay nada de error. El que no naciere de agua, hay un nacimiento de agua, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 2 veces le dice lo mismo. En la primera tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. En la segunda le amplía y le dice que va a necesitar nacer del agua y del Espíritu. Si no ocurre esto, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, eso debería ser una tremenda señal de alarma y de alerta a nosotros, porque, vuelvo a repetir, todos nosotros queremos un día llegar a vivir en el reino de Dios. Pero podría ser que estamos simplemente teniendo una fantasía en la mente, algo que alguna vez va a ocurrir. Porque hay muchas personas que dicen, yo soy bueno, no hago mal a nadie, amo a mi familia, pero ¿vivo yo las enseñanzas de Jesús? Porque al final del día, eso es lo que termina importando. Eso es lo más significativo, eso es lo más importante. Cuando Jesús dice nacimiento de agua, se está refiriendo al bautismo. Cuando Jesús, ya grande, empieza su ministerio, es bautizado a los 30 años. Tuve la oportunidad de estar allí en el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Y no solamente eso, tuve la oportunidad de bautizar a personas en el río Jordán, recordando que Jesús se bautizó por inmersión. Pero lo siguiente que dice es que no naciere del agua, pero hay que nacer del Espíritu. ¿Qué es el nacimiento del Espíritu? Hay que dejar que el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, no en importancia, porque nosotros decimos siempre Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, y algunas veces podemos pensar que porque el Espíritu Santo siempre lo mencionamos al final, simplemente no es tan importante como los otros 2 seres de la divinidad, y eso no es así. El Espíritu Santo es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo. Cuando tú le entregas la vida a Cristo Jesús, cuando tú pasas por la experiencia del bautismo por inmersión, lo siguiente que tú le estás diciendo al Espíritu Santo es, toma por favor el control de mi vida. El apóstol Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora el Espíritu Santo, ¿qué cosa es lo que realiza en tu vida? El Espíritu el resto de tu vida se pasa llevándote a Jesús, llevándote a Jesús, llevándote a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Salvador, porque Jesús es el sustentador.
y Jesús y el Espíritu Santo trabajan en coordinación. Y ahí está. Ese es el requisito. No lo pongo yo como pastor. No lo pone una iglesia, no lo pone una institución. El único que tiene derecho a decir quién puede ver el reino de los cielos y quién puede vivir en el reino de los cielos es el dueño, el que tiene la llave. Y ese es Cristo Jesús. Y entonces vamos a ver. Muchos de ustedes que están mirando este estudio han pasado por la experiencia del bautismo. Vamos a ver si nosotros, como resultado de la experiencia del bautismo, hemos pasado de una etapa a otra y esa se llama conversión. Ustedes han escuchado muchas veces esto. En la iglesia hay mucha gente convencida de la verdad, pero no necesariamente convertida a la verdad. Porque convencimiento tú puedes repetir muchos versículos bíblicos, puedes sacarlo aquí y allá, puedes hablar con uno, hablar con otro, decir absolutamente todo y estás convencido. La verdad muchas veces se manifiesta a través de argumentos. Pero ¿será que esa verdad algún día entró en mi corazón y me cambió? Porque la conversión no es un asunto humano. La conversión es un asunto divino. Es cuando tú le das al Espíritu Santo la posibilidad de que te vaya cambiando, y cuando tú le das al Espíritu Santo esa posibilidad, el Espíritu Santo hace su trabajo. Hay características de la conversión y vamos a repasarlas. No es para que luego tú vayas y este está convertido, esta no está convertido. No es eso. Mírate a ti mismo. Hazte un reality check. Hazte hoy día un chequeo general, pero que te lo haga el Dios al que adoramos, al que servimos. La primera característica que nosotros encontramos de una persona convertida está en el libro de los Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 1. Romanos, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice allí. Espero que tengan su Biblia abierta. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera característica que tú tienes cuando has pasado por la experiencia de la entrega, cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, según el versículo es que has sido justificado. Porque mientras nosotros no le entregamos la vida a Jesús, siempre vamos a estar en un estado de condenación. Pero cuando tú le entregas la vida a Jesús, cuando tú pasas por la experiencia del bautismo, cuando tú dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, no te van a condenar. El cielo no te va a condenar. Ahora, justificado, eres declarado justo. ¿Y qué es lo que ocurre como resultado de eso? Dice, eres justificado por la fe. ¿Qué significa por la fe? Porque tú crees en esa transacción que el cielo te está ofreciendo. Y fíjense, tienes paz. Dice, tenemos paz. Tienes paz, tienes un sentimiento de libertad, paz de tu alma. Miren, no hay nada más valioso que tener paz. No hay nada más valioso que irte todas las noches a acostar en paz. Pero eso es lo que tú sientes. Ahora, cuando una persona tiene paz con Dios, no muestra en su vida ninguna de las obras de la carne que están listadas por el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 19 al 21. Sí, Gálatas, capítulo 5, los versículos 19 al 21. Miren lo que dice ahí. Manifiestas son las obras de la carne. Nuestras obras de la carne desprovistas de el control que tú le das al Espíritu Santo. En otras palabras, tú estás asumiendo la responsabilidad de tu propia salvación y estás poniendo al Espíritu Santo a un costado.
¿Cuáles son las obras que se manifiestan como resultado simplemente de no dejarle al Espíritu Santo trabajar en la vida? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Todo el mundo sabe lo que es adulterio, cuando dejas tus votos matrimoniales, cuando empiezas a mirar a otra mujer o a otro hombre. Adulterio. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Cuando dos seres humanos sin haberse casado empiezan a vivir como matrimonio, convivencia, empiezan a disfrutar de lo que Dios creó para la gente que está casada. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice ahora, escuchen bien, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios es tan bueno que mandas una lista creada por Dios, no creada por ningún ser humano, no creada por ningún pastor, donde dice cuáles son las cosas que te van a quitar la posibilidad de poder entrar al reino de Dios. Muchas veces estoy seguro que te has topado con gente que tal vez no son cristianos como tú, y te miran y dicen, ay, sí, el cristianismo, el cristianito, mira, él no hace esto, él no hace lo otro. Pero la gente no entiende que las cosas que tú dejaste de hacer no es porque un día se te ocurrió, sino porque la palabra de Dios te está diciendo. El mismo Pablo te está diciendo, Pablo que tuvo esa conexión tan hermosa y tan especial, su propia experiencia de conversión. Muestra que Jesús llegó a ser el centro de su propia vida. Y ahora el apóstol Pablo agarra y dice, mira, por si acaso esta listita de acá tampoco te va a dar la opción de entrar al reino de los cielos. Otra razón para pensar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esa lista? Porque uno puede vivir un cristianismo miserable. Un cristianismo donde no hagas esto, no hagas, y uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y entonces cuál es el resultado de ser un cristiano seguidor de Jesús? Miren, Gálatas, ahí en el mismo capítulo 5, los versículos 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu. Qué interesante, el fruto del Espíritu, dejarte controlar por el Espíritu, darle la vida, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo vive Cristo en ti? A través de la presencia del Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? ¿Quién te va a condenar cuando tú estás dejando que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y tú vivas la vida de Jesús en tu propia experiencia? Porque la ley de Dios, que es santa, es justa y es buena, te muestra lo que es el pecado. Pero si tú le has dejado al Espíritu Santo que trabaje tan fuertemente en ti, simplemente no va a haber condenación. Esa es la primera. La segunda se encuentra en 1 de Juan capítulo 3, los versículos 14 y 15. 1 de Juan capítulo 3, los versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esta es la segunda característica de la conversión. Tienes un sentimiento de amor hacia tus hermanos, hacia los demás. Sí. Pueden haber momentos de dificultad, cambio de ideas, cambio de opiniones, pero si tú le entregaste la vida a Cristo Jesús, si le has dado el control del Espíritu Santo a tu mente y a tus acciones,
tú vas a empezar a pedirle a Dios que te dé amor por las personas que tú sientes que no son amables. Si estoy diciéndolo, suena mejor en inglés. People that are not lovable. Lovable. En otras palabras, gente que no da ganas de amar. Y esto es un punto sumamente significativo. ¿Por qué? Porque el versículo dice que todo aquel que aborrece al hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna. Te está hablando de la vida eterna en el cielo. A veces nosotros pensamos que un homicida es el que agarra, va, dispara a alguien o mata a alguien. No. Para el cielo, el no amar al prójimo, el no amar a la gente, el no amar a tu hermano de carne o tu hermano o tu hermana de la iglesia, para Dios te convierte en un homicida, en un asesino. Y entonces, ¿qué dice? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuidado. Cuidado con este asunto, porque nos podemos andar simplemente molestando en la casa, en la calle, en la iglesia, a tal punto de que nosotros pensamos que, bueno, el día que me muero voy a resucitar. No, si tú no has cumplido con este aspecto. ¿Por qué es tan importante el tema del amor? Porque el amor es el fundamento, es la base del gobierno de Dios. La tercera, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ojo, otra vez, eternidad, salvación. ¿Cuál es la característica aquí? Es que hay un cambio de mente, de corazón, en relación al mundo hacia las cosas de Dios. Cuando se utiliza la expresión mundo, el mundo es ¿qué cosa? El mundo es lo que te aleja de Dios. Porque el mundo tiene sus propias ideas, tiene su manera de hablar, tiene su manera de actuar, tiene todo un estilo de vida. Y tú te vas a dar cuenta que el estilo de vida que mucha gente piensa este es el estilo de vida normal, común, bueno, también hay un estilo de vida cristiano que está basado en la vida de Cristo Jesús. Y entonces cuando tú ves ese estilo de vida del mundo que se llama aquí, y cuando tú ves el estilo de vida de Jesús, hay una tremenda diferencia. Es una tremenda contradicción. Vivir actuando, pensando, hablando, como lo hace el mundo que no conoce a Dios, y luego decir nosotros somos cristianos. Hay una tremenda incongruencia. Y el resultado no va a ser positivo. Pero cuando tú le entregaste la vida a Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo ha tomado el control de tu vida, hay un cambio de mente. Hay un cambio de corazón hacia las cosas que son del mundo y que no le agradan a Dios. Porque miren cómo termina el versículo. Pero el que hace la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Y esa voluntad de Dios está en este libro. Este libro te muestra cómo pensar, cómo vivir, qué hablar, qué no decir. Y no estoy diciendo que uno tiene que ser un robot. Tiene que ver con un estilo de vida. Un estilo de vida. El cristianismo no es una doctrina. El cristianismo es un estilo de vida. Vuelvo a repetirte, basado en las enseñanzas de Jesús. Si alguna persona me está viendo y me estás escuchando, ¿por qué no le das una oportunidad al cristianismo bíblico? No al cristianismo de nombre, sino al cristianismo
bíblico. Y el cristianismo bíblico no es otra cosa que beber, leer las enseñanzas de Jesús y aplicarlas a tu vida. Vamos al cuarto. Está en el libro de Judas. Este es un libro chiquitito, tiene un solo capítulo, casi al final de la Biblia. Judas, en el capítulo 1, los versículos 24 y 25, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La cuarta característica de la conversión es: ahora hay victoria donde antes solamente había derrota. Antes te derrotaban tus vicios, antes te derrotaban tus ideas, antes te derrotaba tu manera de ser. Pero cuando Cristo Jesús, tú le diste la oportunidad de entrar en tu vida, cuando pasas por la experiencia del bautismo, cuando le das el control al Espíritu Santo de tu vida, miren, solamente hay victoria. Hay victoria. No estoy diciendo que no va a haber tentación. La tentación viene, el caer en la tentación, eso es lo que hace la diferencia. ¿Quién no tiene tentaciones? Todos nosotros tenemos tentaciones todos los días. La gran diferencia es acceder a la tentación o simplemente, ¿qué cosa? Decirle: Señor, esto yo sé que no te agrada, necesito que tú me ayudes, y Dios te ayuda. Porque ¿saben ustedes cuál es la respuesta inmediata del cielo hacia una persona frente a la tentación? Precisamente cuando estamos frente a la tentación. Cuando tú estás frente a la tentación, sea lo que fuere, porque a veces uno dice: tentación es solamente atracción hacia el sexo opuesto. No, hay muchas otras tentaciones. Muchas otras tentaciones. Cuando tú le pides a Dios ayuda para no caer en esa tentación, el cielo, no me pregunten, no sé cómo lo hace, pero Dios envía la fuerza, la fortaleza que necesitas para obtener la victoria. Por eso el versículo dice: aquel que es poderoso para guardarte sin caída. Como seres humanos, somos débiles, dependiendo cuál es la tentación que te pongan por delante, pero tienes a alguien que te puede guardar sin caída, presentarte sin mancha delante de su gloria con alegría. A Él es la gloria, a Él es la honra. Así que sí existe la posibilidad de tener victoria. El 5 se encuentra en los Salmos, capítulo 42 y los versículos 1 y 2. Salmos, capítulo 42, versículos 1 y 2. Miren, otra característica. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Miren, dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esta característica es, ¿qué cosa? Que hay un intenso hambre por las cosas de Dios. Hambre. Así como tienes hambre cuando no comes, hambre de Dios. Vengo pastoreando por una buena cantidad de años y siempre estoy buscando, en los lugares que me toca pastorear, siempre estoy buscando gente que tenga hambre de las cosas de Dios, que quiera saber más, que quiera salir simplemente de la burbuja de unas cuantas cosas que a veces nos hemos encerrado y darle a Dios la oportunidad que te pueda llevar. ¿Cuál es la experiencia espiritual que tú necesitas? Y no estoy hablando de una experiencia espiritual mística. No tiene nada que ver con misticismo.
Porque cuando tú realmente tienes hambre de Dios, Dios te va ayudando, Dios te va haciendo comprender, Dios te va dando la oportunidad de que aquello que has comprendido lo puedas aplicar. Y cuando tú aplicas lo que Dios te está enseñando, pues Dios te sigue mostrando más, y te muestra más, y te muestra más, y te muestra más. Y cuando tú menos te das cuenta, y no tiene que ver con conocimiento, no me malentiendan, tiene que ver con dejarle a Dios trabajar en tu vida. Mientras más le dejas a Dios trabajar en tu mente y en tu corazón, más Dios te va mostrando otras cosas. Pero eso solamente viene cuando tienes hambre. Lo regular, y no, tampoco quiero que me malentiendan, es simplemente cumplir con unas cuantas cosas. Me levanto, leo mi matutina, lo cual es bueno, leo mi lección de escuela sabática, lo cual es bueno, y a veces me quedo ahí. Pero ¿qué hay de ir a este libro? ¿Qué hay de ir, de empezar a estudiar un libro? De tratar de entender, de empezar a leer y decirle, Señor, no entiendo. ¿Qué necesito hacer? Pero tengo ganas. Dios nunca abandona a una persona que tiene hambre de Dios. Ese hambre, para mucha gente que están en la iglesia, puede hasta ser aburrido las cosas de Dios. Sí. Ya llega el día sábado para ir a la iglesia. ¿A qué hora se acaba? ¿No? Porque quiero regresar a mi vida, a la normalidad. Cuando tú empiezas a sentir que te molestan las cosas de Dios, cuidado. Eso no es tener hambre. Tener hambre es estar constantemente teniendo una actitud de aprendizaje. ¿Qué es una actitud de aprendizaje? Es que todo el tiempo quieres sentarte a los pies de Jesús para aprender y aprender y aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Llega un momento que a veces uno piensa, se estanca y dice, bueno, ya llegué hasta aquí, tengo este conocimiento y ya está. Te estancaste. Y esos son los grandes problemas de la gente que empezamos a envejecer. Empiezas a envejecer, piensas que ya lo sabes todo, has pasado muchas experiencias en la vida, y bueno, pues ya no hay más nada que aprender. Miren a Nicodemo, viejo, de edad, y ahí Jesús le está diciendo, oh, por si acaso, necesitas nacer de nuevo. No tiene que ver con la edad. Si tú tienes una mente dispuesta a aprender y a tener esa sed de Dios, créeme que no vas a ser chasqueado. La sexta está en el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Miren, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Miren esa expresión, ahí está Jeremías. Jeremías te está hablando de qué cosa, un deseo intenso de estudiar la palabra de Dios. Tienes deseo. Este libro lo agarras, no solamente simplemente para leer unos cuantos versículos aquí, no, tú lo agarras para poder entender con profundidad. Y tú te estarás poniendo a pensar, ¿cuál es la diferencia entre el quinto y el sexto? Porque ¿qué era el quinto? Intenso hambre por las cosas de Dios. Las cosas de Dios. El estar con tus hermanos, en la iglesia, estar en una actividad, las cosas de Dios. Lo otro, de lo que te estoy mencionando, es un deseo intenso, el sexto, por estudiar la palabra de Dios. Las cosas de Dios no te aburren. Las cosas de Dios te llenan, te dan satisfacción. Y no es un asunto que tú te empiezas simplemente a decir, bueno, las cosas de Dios me van a gustar, como cuando te estás tomando un jarabe horrible o un purgante porque tú te estás obligando. No, las cosas de Dios no vienen por obligación, vienen por satisfacción.
Vienen por una satisfacción. Cuando tú empiezas a estudiar tu Biblia y tú empiezas a sentir que el Dios del cielo te está hablando allí, no hay nada más profundo que eso. No hay nada más profundo que eso. La séptima está en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, y en los versículos 17 y en los versículos 18. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Miren lo que dice. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta característica de que estamos convertidos? Que hay un sentimiento sensible hacia el pecado. ¿Qué significa eso? A Dios no le gusta el pecado, porque te destruye, porque me destruye, porque la paga del pecado es muerte. Piensa en esto. Jesús vino para que tú y yo tengamos vida. El pecado, ¿qué dice el apóstol Pablo? La paga del pecado es muerte. Y entonces, cuando tú te das cuenta que lo único que Jesús te quiere dar es vida, y vida, calidad de vida en esta tierra, y vida eterna, cuando Él regrese por segunda vez, y luego, por esas situaciones de la vida, tienes la tentación y no eres fuerte para vencer la tentación y caes en pecado, el pecado lo único que te va a llevar es a la muerte. Es más, hay mucha gente dentro de la iglesia que vive en pecado, porque el pecado, como una vez alguien un día me dijo, ay pastor, ¿sabe qué cosa? Discúlpeme que le diga, pero el pecado es rico. Produce satisfacción, sea lo que fuere. Y para producir una satisfacción, ¿por qué creen ustedes que hay tanta gente que es infiel a su esposo o a su esposa? Porque les produce una satisfacción. Porque hay tanta gente que viven sin ser casados, viviendo como esposos, porque produce satisfacción. Porque los fines de semana todo el mundo está buscando algún tipo de entretenimiento, porque produce satisfacción. El gran problema no es que el pecado no te produzca satisfacción, es el resultado. Te produce una satisfacción temporal. Temporal. Corta duración. Porque una vez que tú lo haces, sea cual fuere, empiezas a tener algo que se llama cargo de conciencia. Y empiezas a tener ese cargo de conciencia, y el cargo de conciencia te molesta. Hay gente que finalmente golpea su conciencia, simplemente no tiene ningún problema, la anuló por completo, por eso alguien le llama, este no tiene conciencia. Porque la has anulado. Pero siempre el pecado nunca, jamás te deja satisfecho. Sea lo que fuere, siempre te va a vender un producto constante a lo largo de tu vida. Un producto porque, miren, te promete lo que no puede cumplir. El pecado te promete que tú vas a disfrutar, vas a tener una tremenda satisfacción, sea lo que fuere, pero te promete, te hace una tremenda propaganda, pero no puede cumplir, porque cuando finalmente tú caes en eso, te quedas más insatisfecho y aquí adentro te quedas vacío o vacía. El pecado te promete lo que no puede cumplir. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que termina diciendo? La paga del pecado es muerte. Pero luego viene el versículo que tú conoces. Mas la dádiva, el regalo de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús. Algunas personas piensan que uno puede ser un tonto por dejar de hacer cosas que al resto le parecen naturales y normales. No tiene que ver con tontería, tiene que ver con sabiduría.
No sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Tiene que ver con mirar algo que Dios te está prometiendo y que tú abres tu cabeza, abres tu cerebro para poderlo agarrar. Y esto no se compara con ninguna lotería, porque Jesús nos ama tanto que no nos va a dejar en este planeta. Si tú eres fiel a Él, de acuerdo a sus promesas, tendrás la oportunidad de vivir con Él para siempre. Pero todo en la vida tiene que ver con decisiones. Vamos a la octava. Y algunos de ustedes están diciendo, ¿y cuántas tiene? Si les digo, algunos se entusiasman, ¡oh, ya está por terminar! Y otros dirán, ¡oh, mira cuánto le falta! Vamos a la número 8. Está en el Salmo 48. Salmo 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La octava característica de que tú estás experimentando la conversión en tu vida es una actitud y deseo de obedecer a Dios. Obedecer. Obedeces, no por obligación. Mucha gente en la iglesia obedece simplemente por obligación y piensan que obedeciendo por obligación están haciéndole un favor a Dios. No. La obediencia que Dios te pide es una obediencia, pero como resultado de que tú lo amas. Tú obedeces porque amas. Porque ¿qué dice el versículo? El hacer tu voluntad, la de Dios, me ha agradado. En otras palabras, vuelvo a repetir, no es como tomar un purgante. Lo que Dios te dice, porque aquí está en la Biblia, está manifiesta la voluntad de Dios, tú lo lees, tú lo aplicas en tu vida, te agrada. Porque ¿sabes una cosa? Dios nunca te va a dar algo o te va a decir algo que sea para destruirte. Te ama demasiado. El único que te quiere destruir es el enemigo de Dios. Es Satanás. Pero el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En otras palabras, mira, he aceptado lo que tú me estás diciendo y lo hago porque te amo. ¿Cuántas cosas tú haces por tu esposa o por tu esposo porque la amas? Imagínense hacer las cosas que Dios te pide. La número 9 y la última. Está en el libro de los Hechos, capítulo 1 y el versículo 8. Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es esta característica? Tú tienes un deseo de testificar a otros del amor de Dios. No te puedes quedar en silencio. Cuando tú ves lo que Dios hace en tu vida, no te puedes quedar en silencio. Tú vas y compartes con otras personas, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso es lo que se llama ese cambio, esa transformación. Y no estoy hablando, mira, un día dejé de fumar, o dejé de tomar, o dejé de drogarme. No tiene que ver con eso. Sí, son cosas que tú no lo haces más porque entiendes que eso te malogra la mente, el cuerpo. Pero tú haces ahora, ¿por qué? Porque hay alguien que te ama tanto que te da la posibilidad de ver un nuevo estilo de vida basado en la fórmula del cielo y no basado en la fórmula aquí abajo que tenemos, que son fórmulas de destrucción. Tú le hablas a la gente. Yo no entiendo, honestamente, cuando hay que golpear a las personas desde el púlpito para que hagan la obra de Dios. No lo entiendo. Porque cuando yo tengo que golpear a las personas para que hagan la obra de Dios, es porque les estoy obligando.
¿por qué no les enseño a las personas? No les enseño a amar a Dios. Porque cuando tú aprendes a amar genuinamente a Dios, nadie te obliga a que tú vayas a testificar del amor de Jesús, porque tú eres el ejemplo vivo de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y de eso se trata. Háblale a la gente. Háblale a la gente lo que ha hecho Jesús en tu vida. Estaba leyendo un libro hace unos días atrás y encontré una frase que compartí con mi esposa y que le encantó mucho. La frase decía más o menos así: sé que no soy lo que debo ser, pero también sé que no soy como solía ser, pero sé que un día de estos seré lo que debo llegar a ser. Por la gracia de Dios, necesitamos nosotros no desanimarnos. Necesitamos seguir adelante. Necesitamos experimentar las características de la conversión en nuestra vida todos los días. Este no es un evento. No es un evento, es una constante. Concluyo con esta cita del deseado de todas las gentes en la página 151. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia, las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, no contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Y eso es conversión. Que a través de esta reflexión te hagas un análisis a ti mismo. ¿Dónde estás fallando? ¿Dónde no estás teniendo las características? Y recuerda, es probable que no seas la persona que deberías ser. Pero recuerda que ya no eres lo que solías ser. Pero también recuerda que uno de estos días, por la gracia de Dios, llegarás a ser la persona que Él quiere que tú puedas llegar a ser. No te desanimes. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Todos estamos en la lucha. Todos necesitamos pasar por esta experiencia. Si queremos ver el reino de los cielos, si queremos entrar al reino de los cielos y si queremos vivir con Jesús por la eternidad. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por recordarnos estas cosas. Gracias por amarnos lo suficiente. Gracias porque Señor tú vas a hacer todo lo posible por cada uno de nosotros para que comprendamos tu palabra. Gracias por tu insistencia permanente. Ayúdanos. Tú conoces quién está viendo esta meditación. Señor, tú eres el único que puede cambiar mentes, cambiar corazones. Ayúdanos. No nos dejes de la manera que estamos. Permite que esta constante de la conversión sea diaria, cada momento. Ayúdanos a darle al Espíritu Santo el control de nuestra mente para poder hacer la voluntad de Dios de una manera que nos agrade. Pero por sobre todas las cosas, ayúdanos a vivir la vida de Jesús en nuestra experiencia todos los días. Gracias, Señor.
Son favores que te pedimos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios pueda bendecirles rica y abundantemente ahora y en los días que vienen. Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Si la tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel. Sé fiel.